Jornada Sexualidad Universal. Ponencia sobre la primera propuesta explícita de asistencia íntima y sexual en la diversidad funcional. Por Tandem Intimity. Tandem Team Barcelona. Buenos días. Sí. Bueno, mi nombre es Francesc Granja. En mi casa me llaman Chiqui. Soy presidente de Tandem Team, aparte de otras cosas. María. Yo soy María Clemente, soy psicóloga especializada en neurorehabilitación y bueno, pues Francesc y yo formamos el equipo de Tandem Team y bueno, decíamos un poco empezar explicando cómo ha nacido esta iniciativa de este proyecto. Para nosotros veíamos que había una demanda dentro del colectivo de diversidad funcional, de discapacidad, y veíamos que estaba sin atender, ¿no? Que las personas con diversidad funcional no se les reconocía su sexualidad. Y bueno, un poco empezamos, digamos, indirectamente con un proyecto que era de atención al duelo. En una fundación que se llama Step by Step, que intentamos hacer un abordaje integral de lo que era la atención al duelo cuando hay una diversidad funcional sobrevenida a raíz de un accidente, a raíz de una enfermedad, y nos dábamos cuenta de que hay que reconstruir muchas áreas de la persona, ¿no? Desde el ocio, las amistades, el trabajo, las ayudas técnicas, etcétera, ¿no? Y cuando empezamos a tratar con las personas nos dimos cuenta que todo más o menos se va reestructurando excepto el área de la intimidad, de la sexualidad y de la pareja. Entonces, a raíz de ahí es cuando nos dimos cuenta de esta temática, ¿no? Y de esta demanda muchas veces silenciada, y fue cuando dijimos de iniciar este proyecto de Tandem Team. Había una vinculación personal. María había tenido una relación con una persona con una tetraplegia durante 5 años que le cambió toda su estructura mental y sus creencias en relación a lo que significa tener una relación íntima satisfactoria, y yo también había tenido una experiencia individual que expliqué en un libro en el cual explicaba, os explico al final del libro para que no lo compréis, una experiencia extática que tuve sin ningún tipo de contacto físico con la persona, lo que luego descubrí que tenía que ver con el tantra y con la conexión espiritual con esa persona, con lo cual ahí se rompen todos los esquemas de qué es la palabra sexualidad y qué es la palabra deseo y dónde está el deseo. Bueno, a raíz de ahí un poco nos juntamos Francesc y yo un poco de casualidad, ¿no? En un congreso de Aspaim, y pues los dos con esta inquietud y con la demanda que nos dábamos cuenta que había, ¿no? En la sociedad, pues decidimos arrancar con esta iniciativa de Tandem Team, que no solo aborda la asistencia sexual, sino que intenta luchar por garantizar todos los derechos de la persona con diversidad funcional, desde ayudarle, digamos, dar el soporte para hacer un viaje, ayudar a potenciar la autoimagen, en fin, tenemos muchos proyectos y uno de ellos es el de Tandem Intimity, que es el que os vamos a contar hoy, y también es por el que más se nos ha conocido, un poco pues porque es la primera propuesta explícita de asistencia sexual aquí en España. Bueno, hay otra propuesta explícita que es la de la señora Rius, que es una madame que hay en Barcelona, que desde hace creo que 2 o 3 años tiene una serie de, como dice ella, señoritas que hacen señoritos con diversidad funcional, y bueno, ella también hay que reconocerle que también tiene esta propuesta ahí, ¿no? Una cosa importante en todo el trabajo que hacemos, la persona es el centro de nuestro trabajo. Desde este sentido, huimos de normas, de protocolos, de lecciones. Nos centramos en la persona, qué es lo que desea la persona, cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesita. Por ejemplo, tenemos un proyecto que para María es la líder, y bueno, ella es la líder de todo,
pero en este más, que es el del Tandem Style, que es recuperar la autoestima a través de la imagen exterior. Nosotros hemos hablado con muchas asociaciones que hacen cursos bueno, la imagen, cuidarse la piel, limpiarse las ayudas técnicas, pero claro, llega un momento que tú te vas al curso, hay 20 profesionales que te ayudan, pero llegas a tu casa y no tienes ni idea cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que proponemos es un acompañamiento individualizado para que esa persona, una especie como de coaching, todo que yo soy coach y odio la palabra coaching, es acompañar a la persona. Es decir, el tema de la formación está muy bien, pero salir de un curso formativo para cambiar una conducta, eso es más complicado. Porque intervienen los miedos, intervienen muchas cosas, entonces ahí nuestra intervención es más individualizada. En este sentido estamos muy alineados en trabajar desde ese trabajo más personal. También hacemos talleres, pero si hay una demanda explícita, nosotros nos ponemos a disposición de la persona para acompañarla en este trabajo. Otra cosa que también quería decir, es una cosa que también ha dicho Antonio, que aquí entraríamos en un debate sobre qué es la sexualidad. Nosotros hablamos de asistencia íntima y sexual. La palabra asistencia tampoco nos gusta, porque la asistencia siempre te pone como en un punto de servicio, de ayuda. Nuestro modelo es un modelo de igual a igual, porque en nuestro modelo tanto el asistente como el usuario están interviniendo de igual a igual. Eso tiene que quedar muy claro. Luego también entraremos en el debate de la palabra diversidad funcional, que yo creo que tampoco me gusta. Entiendo que es la menos mala de todas, pero una persona con cataratas también es una persona con diversidad funcional. Una persona con diabetes es una persona con diversidad funcional, con lo cual, por el hecho de querer integrar, también estamos, ¿no? Aquí entramos en el debate de las etiquetas y todas estas cosas. Pero bueno, el proyecto lo hemos llamado Tandem Intimity para salir también de la palabra sexualidad, con toda la intención del mundo. Y también queremos decir que esto es un recurso más. Es un recurso más y es una propuesta más. Es decir, ojalá salgan 500 propuestas de asistencia sexual o de lo que sea, pero que lo saquen a la luz el tema del deseo y del placer de las personas, sea del tipo que sea. Los principios están alineados con los que decía Antonio. Las personas somos sexo desde que nacemos y que hay tantas maneras de expresarse como de seres humanos. Hay una cosa que a mí me apasiona, que es el concepto de singularidad. Es decir, entiendo que el ser humano se tiene que entender a través de etiquetas y de adjetivos, pero al final somos seres individuales que tenemos una singularidad. Y de eso es de lo que se trata también, de saber qué es lo que a mí me funciona para conseguir deseo y placer. Nuestra experiencia personal nos dice que una caricia, una mirada o una relación genital pueden dar tanto placer en función de la persona, del momento, de tantas cosas. Entonces, cuando tú eres capaz de llegar a una situación extática con una mirada y una respiración compaginada, ahí empiezan a romperse muchos esquemas y muchos tabús y muchos estereotipos. Nosotros creemos que la sexualidad está ligada a la emocionalidad y que una buena vida sexual o expresada mejora la calidad de vida del ser humano. Por tanto, el principio del que partimos es de que si somos capaces de expresarnos sexualmente, tendremos mejor calidad de vida. Este es el punto de partida. Desde ese sentido, como decía, nuestra propuesta no parte desde un modelo terapéutico. Es decir, el punto de partida es yo no soy un experto en sexualidad y te voy a enseñar cómo vas a llegar al éxtasis en tu vida. Pero sí que es verdad que hay un efecto terapéutico, aunque no lo queramos llamar así. Hay un efecto de bienestar. Cuando una persona por primera vez le besan en los labios, pues ahí pasan cosas y eso es placentero y esa persona lo valora como positivo. Pero el punto de partida nuestro no es... Nosotros tenemos una serie de profesionales que te van a curar
y te van a enseñar cómo tienes que hacer tu sexualidad. Este no es el punto de partida, porque la experiencia individual nos dice todo lo contrario, y que lo que hay que hacer es crear un espacio para que eso se pueda expresar. Y ahí es donde empieza el debate. Incluso este bienestar es bidireccional, es decir, no hablamos solo del bienestar que generamos a la persona con diversidad funcional, sino que muchas veces las experiencias contadas por parte de los asistentes son absolutamente maravillosas, con lo cual ahí ya se nos desmitifica absolutamente el mito de que la persona con diversidad funcional no es capaz de dar placer, no es capaz de vivir su sexualidad. Y esto lo vimos a través de los testimonios de los asistentes precisamente. Por lo tanto, si este ya era nuestro punto de partida, se ha corroborado un poco con nuestra experiencia a través de la asistencia sexual. Entonces, desde esta perspectiva, cogemos una iniciativa de Antonio Centeno, que es uno de los activistas más importantes en temas de diversidad funcional, y nosotros decimos que lo que tenemos que asegurarnos en la asistencia sexual es la parte de la asistencia personal. Es decir, la persona que tiene que nosotros ponemos en contacto, y ahora explicaremos un poco el modelo, tiene que saber hacer una transferencia, tiene que saber poner un colector, tiene que saber poner un pañal, no tiene que asustarse si hay una incontinencia, porque sabemos el ejemplo de una persona que viene del trabajo sexual, que fue una de las pioneras, y una de las cosas que cuenta como lo peor que le ha pasado en este desarrollo de la sexualidad y la diversidad funcional es lo peor es que una persona tuvo una incontinencia intestinal. Claro, si yo estoy pagando un dinero y me encuentro que tengo una incontinencia y esa persona lo vive como lo peor que le ha pasado, pues nos estamos equivocando. Entonces tenemos que procurar, nuestra intención a la hora de crear el modelo es buscar personas que lo acojan con naturalidad. Con normalidad, claro. Con normalidad. Que hay una incontinencia, se atiende, se sigue, no se sigue en función de lo que se decida, pero que eso se pueda gestionar con total normalidad. Lo mismo ocurre pues con personas con diversidades más sensoriales, que sepan comunicarse, que tengan esa capacidad. Para nosotros en esta primera parte del proyecto es muy importante. Esto es un trabajo continuo, estamos aprendiendo cada día, pero para nosotros esto sí que es importante asegurar. De hecho, la figura del asistente sexual tiene que cumplir este requisito. Para nosotros es importante y pensamos que tiene que tener dos perfiles básicos. Uno sería el del asistente personal y otro, y si no lo tiene, intentamos formarles nosotros con formación interna o a través de pues nuestra dedicación particular para enseñarle para cada caso cómo atenderlo. Y la segunda parte, que no la podemos formar, que es la esencia del asistente sexual, que es algo que lleva dentro, que es una entrega, ¿no? Un querer compartir esta sexualidad con una abertura mental, con una sexualidad, con una mentalidad de la sexualidad sana, y esta parte es la que nosotros no podemos formar, ¿no? Es un poco el perfil que se busca. Entonces, desde ese sentido, para que no nos metan en prisión, porque estamos tocando un tema que ahí estamos jugando con fuego, pues tenemos que decepcionar. ¿Por qué? Porque Tandem Intimity no da asistencia sexual. Lo que hace Tandem Intimity es poner en contacto a una persona que quiere compartir su sexualidad con una persona que quiere también compartirla desde una condición física concreta. Entonces nosotros somos un mero puente. Luego ya veremos cuál es la misión que la hemos encontrado, porque si no, no tendríamos razón de ser. Que de hecho siempre decimos, cuando nos preguntan ¿cuál es vuestro objetivo último? Pues desaparecer. Porque si nosotros no existimos significa que esto está normalizado y que las personas podemos disfrutar de nuestra sexualidad sea cual sea nuestra condición. Pero que sepáis que a nivel legal no damos asistencia. Ponemos en contacto, hacemos de puente, promovemos, divulgamos como este es el caso, etcétera, etcétera. Pero legalmente nosotros no damos la asistencia. Os vamos a compartir nuestro secreto, que no es tal.
Este protocolo nació de unas conversaciones que yo tuve con un asistente sexual belga, que es uno de los modelos de asistencia sexual desde mi punto de vista más desarrollados. Existe un modelo suizo que está todo como muy estructurado, con unos títulos, con unas formaciones y tal, y entonces claro, está todo tan formalizado que te dicen solo puedes hacer una vez al mes, ¿no? Dicen, hostia, joder, o sea, ¿qué me estás diciendo, no? Pues al final me estás protegiendo tanto que me estás desprotegiendo. ¿Cómo que solo puedo hacerlo una vez? No, porque claro, aquí los abusos. Bueno, mire, oiga, somos adultos y aquí lo vamos a tratar con mucho amor. Nuestro protocolo, en la parte izquierda es la que nosotros intervenimos y la parte de la derecha es la que no intervenimos. ¿Cómo empieza? El protocolo empieza con entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad, que esto se lo puede explicar más María, que es la que lo hace y lo controla mejor. A ver, estas entrevistas en principio son tanto a los asistentes como a los usuarios. A nosotros nos vienen los usuarios con una demanda a veces explícita o implícita, donde te explican pues o qué es lo que quieren directamente o que hay un área de su vida y de su personalidad que está por desarrollar, ¿no? Entonces, a partir de esta entrevista, nosotros lo que hacemos es crear un perfil, ¿no? Ver esta persona qué necesidades tiene, ver qué inquietudes, qué tipo de diversidad funcional tiene, cuál es su experiencia previa, etcétera, ¿no? Todo esto lo guardamos en una base de datos y automáticamente nos vienen asistentes por otro lado, personas que nos ven a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y dicen este discurso va conmigo, esto os he leído y digo, es casi como misión de vida, ¿no? Es mi pasión lo que estáis diciendo, que para nosotros es absolutamente enriquecedor, ¿no? Es el gran descubrimiento del proyecto. Claro, nosotros pensábamos incluso que lógicamente habría muchísimos usuarios y muy pocos asistentes. La sorpresa fue que prácticamente están a la par, que tenemos ahora actualmente a lo mejor unos 70 usuarios, unos 70 asistentes y unos casi 100 usuarios, ¿no? Y dices, ostras, esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente te das cuenta hasta qué punto hay esta abertura, esta normalización, etcétera, ¿no? Bueno, entonces con estas entrevistas lo que hacemos es encajar el perfil. Cuando te viene un usuario y te dice cómo es, de dónde viene, qué inquietudes tiene, cómo funciona, pues tú dices, pues te voy a buscar un asistente que se adapte perfectamente a tu forma de ser. Aún y así, aunque intentamos hacer el trabajo muy bien hecho y normalmente encaja la primera, para nosotros es de vital importancia introducir la reunión de expectativas, que aunque nosotros no intervenimos, sí está dentro de nuestro protocolo. Esta reunión de expectativas no existe en el modelo belga y una de las cosas que tuvimos clarísimas desde el principio, concretamente Francesc lo dijo, dice, a mí no me gustaría que si se diera el caso me mandaran un asistente donde hay feeling cero, ¿no? Entonces, para mí es requisito indispensable la reunión de expectativas donde yo pueda valorar si me gusta o no me gusta, pero a la vez también el asistente, porque para nosotros están a la par. Entonces, para nosotros es básico empoderar tanto al asistente como al usuario. Y en esta entrevista de expectativas, pues se llegan a los acuerdos privados, desde dónde será la asistencia, de si me gustas o no me gustas, de si habrá o no habrá contraprestación económica, porque a veces hay y otras veces no hay. Esto también lo dejamos a manos de las dos partes, y ahí si realmente todo cuadra y todo tira para adelante, que suele ser así, pues se acuerda el día para hacer la sesión y para la asistencia sexual. Después de este encuentro inicial, lo que sí pedimos es un feedback, que es donde volvemos a entrar nosotros, pues para ver si ha ido bien. No pedimos detalles, lógicamente, pero sí saber cómo se han sentido, si la cosa ha sido, según sus expectativas, satisfactoria, y sobre todo para regular que no haya ninguna irregularidad, lógicamente, ¿no? A nivel de pues abuso monetario, por ejemplo, o abusos de otro tipo, ¿no? Y a partir de aquí, pues no fiscalizamos, ¿no? Sí. Si quieren seguir quedando al margen de la asociación, lo que queremos simplemente es que se cumpla, ¿no? Y que la persona con diversidad funcional realmente pueda expresarse sexualmente. Una vez cumplido este objetivo, pues si nuestra misión es desaparecer de ahí, pues no pasa nada, ¿eh? Una cosa, este modelo es para discapacidad, diversidad funcional física.
cuando es diversidad funcional intelectual tenemos un debate abierto todavía que va a durar muchos años. Es que qué pasa con el tutor, qué pasa con el terapeuta, qué pasa con la familia. Claro. Y aquí hemos hecho asistencias con personas con diversidad intelectual, pero trabajamos caso a caso. Sí. Trabajamos caso a caso y aquí hay que ir con mucho cuidado. Entonces, bueno, siempre hay que ir con cuidado, porque nosotros cada asistencia para nosotros es a ver qué puede pasar, ¿no? Es una intervención ad hoc. Totalmente, ¿no? Entonces vamos con mucho cuidado. María es psicóloga y tiene una capacidad de lectura muy importante y lo vamos haciendo, pero con el ánimo de que los feedbacks son tan positivos que estamos por el buen camino. Repito, con la diversidad intelectual o enfermedad mental estamos haciendo cosas, estamos colaborando con Gemma Deulofeu, que ha escrito un libro y nos está derivando casos, pero son casos que ya vienen con mucho trabajo previo de qué es lo que se van a encontrar, que saben muy bien a lo que van, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí hay todo un trabajo también, como decía Antonio, de explicación, de preparación, de formación incluso, también, ¿no? En estos casos aquí sí que no es tanto la terapia, pero sí la pedagogía, de decir, a ver, no te vas a casar con esta persona, vas a tener una experiencia, que lo sepas. Entonces hay todo un trabajo, ¿eh? Aquí en este punto 1 entraría pues el tutor o la familia, y puede ser que no sea solo una sola entrevista como es normalmente en los casos de diversidad funcional física, sino que esto se alargue, que puedan ser 2, 3 sesiones o incluso una intervención para preparar a esta persona antes de una asistencia, pues porque a lo mejor ni siquiera conoce su propio cuerpo, con lo cual tenemos que empezar por aquí. Por eso en el caso de diversidad funcional intelectual o enfermedad mental, este primer paso puede ir desde una entrevista a 5 o 6 o una intervención psicoterapéutica para trabajar el tema afectivo-sexual antes de la asistencia. Y como decía María, pues, ¿qué es lo más importante para mí? Es el feeling. Esta sí que fue una condición que yo le dije a María que para mí era muy importante, porque yo en su día busqué asistencia sexual y la verdad es que tuve alguna entrevista y pensé, no vamos a ir a ningún lado, porque yo quiero sentir cosas y con esta persona no las voy a sentir. Por tanto, en estos acuerdos tiene que haber feeling por las dos partes. O sea, las dos personas tienen que tener la libertad de decir si quieren o no quieren seguir adelante. Luego el tema de la contraprestación económica, que nosotros no intervenimos, pero sí que recomendamos, porque tenemos un carácter social, nosotros no recibimos subvenciones, porque no podemos cobrar de las asistencias, porque repito, sería ilegal, nos pondría en la prisión. Tenemos que financiarnos pues asistiendo a este tipo de actividades o haciendo que los socios nos colaboren, pero como decía, no obligamos, pero sí recomendamos que haya una cantidad que no sea superior a 75 euros por 90 minutos de sesión. Mínimo 90 Mínimo. euros. La práctica pueden ser 5 horas o 6 horas, es decir, depende de cada caso, porque el asistente, lógicamente, no mira el reloj. Esa es un poco una de las condiciones, ¿no? Que vaya a vivir la experiencia. Entonces, igual que haría en su vida normal, pues puedes tener una relación que te dure media hora, como te dure 7 horas, o depende, cada caso, las necesidades que tenga. El tema de la contraprestación económica, lógicamente, es el tema más peliagudo para nosotros y es el que nos ha generado inicialmente más debate interno dentro de la asociación. Si debíamos pronunciarnos, qué opinábamos acerca de ello, ¿no? Del tema de que hubiera o no hubiera contraprestación económica. Para nosotros no es que lo aconsejemos, pero no lo vemos mal ni nos ponemos en contra por un tema que pensamos que puede ser muy beneficioso, que es el tema de la transferencia emocional, ¿vale? Aquí sí que con el tema de la transferencia emocional hay que ir con mucho cuidado, y el hecho de que haya a lo mejor una pequeña contraprestación económica a veces ayuda a que las dos partes tengan, las dos, no solo el usuario sino también el asistente, tengan presente de que pues la asistencia sexual inicialmente la finalidad no es ir a buscar una relación estable, no es un vínculo afectivo a largo plazo, ¿no? Que puede darse también, o sea, lógicamente, pero esto ayuda, el tema de la contraprestación económica. Y aquí está un poco, claro, si nos hacemos de puente, ¿para qué estamos, no? O sea, y entonces nos hemos estado como
a lo largo de ese tiempo construyendo nuestra propia misión, ¿no? En este sentido hay una parte que es un tema de filtro de personas que no están alineadas con nuestra manera de entender la asistencia sexual. Repetimos, hay muchos otros modelos. Nosotros elegimos este porque nos sentimos identificados y ahí sí que buscamos personas que también estén alineadas con este modelo. Hay todo un tema de acompañamiento a los asistentes porque hay personas, en concreto una que es la que me viene a la cabeza, que en su vida se había planteado hacer de asistente sexual. Cuando vio el proyecto dijo: esto es para mí, yo he nacido para esto. Una persona que venía del mundo de la empresa y la hemos tenido que formar y acompañar con todo el proceso de introducción a la asistencia sexual. En algunos casos, como decía María, se ven que antes de realizar la asistencia propiamente dicha hay que hacer una intervención más terapéutica o más pedagógica, y luego hay otra misión que es la que nos trae aquí, que es la de dar visibilidad al proyecto. Y por último, porque queremos entrar en debate, porque creo que este es un tema que seguro que habrá debate, ¿cuál es el perfil de los asistentes íntimos y sexuales? La primera parte que queremos garantizar es esta experiencia en la asistencia personal, personas que sepan hacer una transferencia física, que sepan poner un pañal, que sepan sacar un pañal, limpiar, poner un colector, que no se asusten ante una bolsa de orina, que sepan gestionar a una persona con parálisis cerebral, sepan comunicar. Esto para nosotros es importante. Luego que tengan una vocación de entrega. La palabra servicio no nos gusta, la vamos a cambiar. Vocación de entrega, vocación de... La metáfora sería el baile. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Con los genitales, con la boca, con la mirada, con lo que sea, pero vamos a bailar. Y vamos a crear un espacio que sea de los dos, donde ni uno guíe, sino que estemos bailando. Y el baile se crea cuando dos personas se juntan. Esta sería nuestra metáfora, con sus matices, evidentemente, pero nuestro objetivo último a la hora de construir este proyecto es que haya un baile. Y luego hay otra parte importante, es que la persona evidentemente tiene que tener una apertura a nivel de emocional y a la hora de compartir su sexualidad. Vamos a enseñaros un vídeo con unos testimonios. Algunos, la mayoría de las voces son grabadas, pero los textos son reales, menos una. Y luego abrimos preguntas. Ha sido súper bonito. Se me cayeron las lágrimas de emoción. Muy cariñoso, simpático, agradable y muy respetuoso. La experiencia fue preciosa. No sé, todo fluyó. Ahora me doy cuenta de que he perdido cosas muy bonitas. Y ahora, recordando lo que pasó, me he dado cuenta que puedo hacer lo que yo nunca hubiera pensado ser capaz de hacer ni de sentir. No sé, me siento más feliz. Antes me ponía muy triste, me enfadaba más y ahora ya no. No sé, primero quizá tenía miedo a todo, a lo desconocido. No me conocía ni yo misma. No sabía lo que era la sexualidad ni mi propio cuerpo. No sé, me siento más segura para conocer a un chico. De una altra persona, sí, una altra persona. Em vaig sentir estimat. La experiencia no la puedo contar yo, pero sí puedo hablar del cambio en la actitud de mi hijo, de la relajación y la tranquilidad que tiene después de la asistencia sexual. Doy muchas gracias
por haber conocido estos servicios y que hayan personas tan dispuestas a compartir su sexualidad. Tengo una discapacidad desde mi infancia. Por esto me identifiqué con Tandem. Pensé que era increíble que alguien hablase en público de nuestra sexualidad. Hoy en día todo el mundo habla abiertamente de ella, excepto de la nuestra, que parece que sigue siendo un tema tabú. Me emocionó y casi lloré. Me sentí tan identificado que me puse en contacto con ellos. Me parecía surrealista estar hablando con alguien de sexualidad sin que se escandalizara, enfocándome desde la visión de otro adulto. Y por fin apareció una chica en mi zona. Nos pusieron en contacto y nos mandamos correos y mensajes para saber las inquietudes de cada uno, qué nos movía en este mundo. Hasta que llegó el día de quedar. Ella se presentó en mi casa. Era muy guapa. Tras charlar un rato fuimos sin prisa, amoldándonos el uno al otro. Fue precioso. Sin prisa, sin agobios, y los dos buscando el mismo fin: disfrutar. Yo gocé muchísimo, ya que no solo es la parte genital, también está la afectividad, los abrazos, los besos, los mimos, las caricias. Fue muy positivo para mí. Me dio seguridad, recargué pilas y me relajó mucho. Hoy en día me siento más seguro de mí mismo. Mi autoestima ha subido y la sexualidad ha pasado a un segundo plano en importancia al saber que estamos disponibles el uno para el otro. Ahora estoy a la espera de un segundo encuentro, pero ya más calmado y sereno. Bueno, este es el proyecto. Por último, solo decir, si hay algún grupo interesado en desarrollar este proyecto en Valencia, estaremos más que encantados de colaborar. Tenemos ya un primer grupo en Murcia que lo está haciendo y estamos en contacto con otras dos provincias. Una de nuestras misiones es evidentemente que esto llegue al máximo número de personas. Por tanto, nos ponemos a disposición de los iniciadores o gente que se motive. Gracias. Gracias. Abrimos un poco turno de preguntas, ¿no? Turno de preguntas, ¿podemos? ¿Aquí alguna pregunta? Supongo que sí. Ya te he visto ya. Esta chica se mueve mucho. No está. ¿Ahora? Sí. Bueno, hola. Me parece muy interesante. Y era un proyecto, bueno, no, la experiencia sí que la conocí a raíz de unas jornadas que se hicieron aquí en Valencia, de la Comisión de la Mujer, de los proyectos estos que has comentado de Bélgica y de Holanda, algo así. Digo, la garganta fatal. Y la verdad es que era un proyecto que a mí me interesaba un montón. Yo en su día contacté y pues eso, con todos los problemas y inconvenientes que habéis dicho de la legalidad. Y bueno, pues eso, que te quedas con una buena experiencia y que te gustó el proyecto, pero que ahí se queda, ¿no? Pero bueno, yo ya, como has comentado lo del proyecto de Valencia, yo ya animo a alguien también que si está interesado, pues venga, yo encantada. Venga, que lo conseguiremos hoy. Y otra pregunta que quería hacer es, bueno, en las experiencias estas que has dicho un poco de el último, ¿no? De las experiencias eran de las personas con discapacidad, ¿no? Sí. De los asistentes. También. ¿Pero no las habéis puesto No, yo? no. Vale. Digo, es que esa es la duda que tenía, Sí, claro. no. Y preguntaros un poco por las experiencias de los asistentes. Y bueno, ¿cómo hicisteis un poco la recogida un poco de los asistentes? Quiero decirte, porque como me interesa el tema, digo, pues claro, ¿cómo lanzáis un poco para la demanda, claro, de los asistentes? Bueno, esta es la gran sorpresa, ¿eh? Como te decía yo, que en su día busqué, pensé, cuando abramos la web tendremos millones de personas que quieren tener un servicio. Pues no llamaron millón de personas, llamaron decenas de asistentes, personas que querían dar asistencia porque hay una inquietud.
Y usuarios también. Usuarios también, sí, pero menos, yo te digo, yo me llevé esta sorpresa. La gran sorpresa es esta, y como decía María, tenemos unos 70 en la base de datos, evidentemente no usamos los 70. Trabajamos con unos 10 o 12 aproximadamente, y el perfil un poco con el que nos basamos. Como he dicho antes, para nosotros hay dos aspectos básicos. Uno, el de la formación para estar preparado para hacer la asistencia propiamente dicha. Pero la segunda parte, que es más difícil de encontrar, es la que va ligada a la esencia, ¿no?, de esta persona. Yo creo que cuando tú tienes esta entrevista lo detectas, ¿no? Pues por los comentarios que hace. Cuando tú le preguntas cuál es tu motivación para estar aquí, pues hay respuestas al estilo de, bueno, pues en cualquier momento yo puedo estar en el otro lado, con lo cual ahí ya demuestra una capacidad empática importante, ¿no? Y mediante esta entrevista inicial se detecta rápidamente cuál es la persona que está ahí con un interés por la cuestión, por algo que le nace de dentro, y es que realmente la persona que cumple el perfil, te digo, es casi pasión lo que siente por lo que hace. Entonces, para nosotros, los testimonios, que tú decías, los testimonios en la web... Pasión que no compasión, ¿eh? Exacto. Que esto también hay que diferenciarlo, es decir, sí. La actitud no es de penita, pobrecito, le voy a dar un poquito de pan, para nada. Para nada. Para nada. Normalmente es un perfil de personas con una inquietud de crecimiento personal, de autoconocimiento, de experiencias que les aporten, pues experiencias vitales ricas, ¿no? Y piensan que aquí hay mucho a experimentar, a trabajar, a dar y a recibir. O sea, el perfil no es esto, no es pues quiero ayudar y no. Entonces, con la entrevista es que ya te das cuenta cuál es el perfil que va a encajar y cuál no. Incluso alguna vez hemos intuido, esta asistente yo creo que no va a encajar, pues porque tiene mucha inquietud con cuánto tiempo tiene que durar la asistencia, y ya dices, no. Pero aún y así, con su insistencia, a lo mejor haces la prueba y efectivamente tu intuición te lo dice que no. Y cuando tu intuición te dice este es un perfil adecuado, funciona, porque como tenemos el feedback, automáticamente ya lo vemos, si es que sí o que no. Y por ahora yo creo que a través de los feedbacks pues estamos contentos, porque yo creo que estamos acertando con esta selección. Pues mira, esto fue ¿qué pasó? Sí, que con el libro ya había salido en varios medios, nos hicieron una entrevista en un periódico digital importante, lavanguardia.com, y a partir de ahí empezaron a llamarnos. Se nos empezaron a llamar, tuvimos mucha visibilidad, y como es un tema que llama mucho, ¿no?, discapacidad, sexualidad, pues entonces por ahí hemos tenido mucha suerte, mucha suerte. Directamente por ahí, es la única vía de divulgación, prácticamente. Sí. Pero que seguro que hay gente que lo conseguís. Y este espacio, yo pienso que es un espacio ideal para personas que tengan iniciativa, para personas que esta idea dice, esto va conmigo, como posibles asistentes, como posibles usuarios. Es decir, yo creo que este es un espacio ideal donde se puede gestar un proyecto de este tipo. Para nosotros es la finalidad, que esto llegue, porque nos llaman gente de toda España, de todo el territorio, entonces intentamos gestionarlo como podemos, pero claro, cuando es lejos tampoco puedes hacer mucha cosa. Ahí hay preguntas por aquí. Luego, si queréis, podemos conversar, porque vamos mal de tiempo. Hola. Hola. Has comentado de una autora que ha escrito un libro sobre discapacidad intelectual y sexualidad. Gemma Deulofeu. Gemma, ¿cómo? Deulofeu. Y el libro lo ha presentado Antonio en su diapositiva, se llama Sensuales. Está en Cataluña, es de momento la única sexóloga que está trabajando a nivel muy abierto el tema de la sexualidad, y estamos muy alineados en la concepción. Muchas gracias. Gracias. Hola. Sí, Hola. escucha.
Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por la iniciativa, que creo que ayuda a abrir muchas mentes y eso es muy importante. Bueno, yo trabajo en una federación con personas con discapacidad intelectual y bueno, creo que un poco la función que estáis haciendo desde Tandem es un poco lo que ya se venía haciendo desde el trabajo sexual, ¿no? Que lo habéis nombrado, y que eso también nos afronta o nos enfrenta a todo ese debate, ¿no? Que hay tan perverso muchas veces y tan doble moral con el tema del trabajo sexual, pero por supuesto aquí mucho más, pues como tú decías, ¿no? Como decíais, con mucha más pedagogía, con mucho más acompañamiento. Entonces, bueno, en este sentido, y yo también porque estoy muy interesada en las cuestiones de género, pues me interesaría saber, porque también sabemos que hay mucho más tabú a que las mujeres acudan a servicios de trabajadores sexuales, y los hombres en ese sentido pues está mucho más permitido, ¿no? Y mucho más aceptado. Entonces me interesaría saber cuántos hombres y mujeres hay asistentes sexuales, es decir, si hay más de uno que de otro, y también si a Tandem Intimity acuden más usuarias o usuarios, y también si en esas atenciones que hacéis no solamente hay relaciones heterosexuales, sino también de otras identidades. También. Muchas gracias. A ver, aproximadamente yo diría que es un 90%, 80%. Más. No, ahora ya ¿Usuarios? sí, van entrando mujeres poco a poco. Inicialmente a lo mejor era un 95% mujeres y un 5%, hombres y un 5% mujeres. Usuarios, exactamente, pero poco a poco van entrando. Entonces, sí es cierto que hay más demanda por parte del sexo masculino. Y en cuanto a los asistentes y asistentas, lo mismo. También nos pensábamos que habría más asistentes femeninas que masculinos, pues porque, no sé, parece como que esto tiene que ser más un rol femenino, y la sorpresa ha sido que no, que también nos han llamado más hombres que mujeres. Y también tenemos asistentes que hacen servicios homosexuales. Exactamente, también. Y una puntualización más. Entonces, en ese sentido, desde Tandem, ¿os pensáis de qué manera también podéis hacer llegar? Porque esto no es algo, es decir, sabemos, porque hay aquí toda una explicación de género, ¿no? Es decir, sabemos que hay un 90% porque hay mucho más tabú. Es decir, si desde Tandem vais a trabajar o vais a acercar también estos servicios pues a asociaciones de mujeres, es decir, para que se conozca, para que también, porque el trabajo previo, es decir, a lo mejor muchas mujeres sí que acudirían, pero hay mucho más tabú, ¿no? Sí. Entonces creo que también, bueno, os lo propongo, pues esa manera, ¿no?, de ver cómo, porque si no al final las cosas pues van a seguir un poco igual, ¿no? Y también por hoy la jornada, también que la organiza la Comisión de la Mujer, y creo que también tenemos que estar todo el rato teniendo eso muy presente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Este debate es así y a nosotros nos sorprende, pero es la realidad. Entonces, fíjate que el primer testimonio es el de una mujer, y por eso lo hemos puesto, porque están ahí, y hemos tenido servicios que el otro día tuvimos una chica que estuvo 6 horas con el asistente, y el asistente flipado. Tuvimos que hacerle un acompañamiento porque se había quedado enganchado. Una chica con muchísima discapacidad motora y mucha dificultad en el habla. O sea, el proyecto es una maravilla caso a caso. Claro, el reto sería ver cómo podemos llegar a esa población, porque pero es que nosotros tampoco podemos. No nosotros lo digo, logramos es un poco lo lanzo también al aire, ¿no? Porque si no al final las cosas pues se quedan igual. No, es que ellas como no llaman, pues es que será que no están interesadas. No, sí que están, porque el perfil, cuando te viene una chica, te dicen a día de hoy, porque en enero vi la entrevista y me lo estoy pensando desde enero. Y dices, ostras, ¿no? Lo que cuesta, pues la falta de información, la desconfianza, el tabú. Somos muy conscientes. Lo que pasa es que somos también muy pequeños y muy modestos, con lo cual es una batalla que hay que trabajar en ella, pero nosotros no tenemos los recursos porque apenas llegamos a lo que nosotros estamos haciendo, pero sí que, claro, reconocemos que tiene que haber este movimiento. Claro que sí. Muchas gracias. Nada, yo quería preguntar acerca de los asistentes, si normalmente, bueno, yo supongo por mí mismo de que suelen tener una vida sexual plena y satisfactoria, pero puede que sea el caso de que no, o le preguntéis algo al respecto, o indagáis, o...
Mira, de los que nosotros conocemos, hablamos de lo que conocemos, sí tienen una vida sexual plena, no son personas con una carencia, ¿no?, en este aspecto, pero también lo sabemos porque después los conocemos a fondo, tenemos un trato muy directo con ellos, ¿no? Pero tampoco no es una pregunta que hagamos. ¿Cuál es tu vida sexual? Si es plena o no es plena. Pensamos que lo que nos interesa es el perfil, una inquietud y sentir que eso está hecho para ellos y que quieren estar ahí. Entonces... De hecho, tenemos una persona que viene del masaje erótico y en principio dices, ostras, pero si está en el perfil, ¿por qué no? Claro. Por tanto, sobre el tema de trabajo sexual, ahí este gran debate, aquí podemos estar horas trabajando. Para nosotros lo importante es que estén alineados con nuestra propuesta de asistencia sexual. Si ahí estamos encajados, oye, si tienes la vida sexual plena y tal, y si eres una persona que viene aquí con una intención perversa, pues ya nos darán feedback los usuarios, ya nos enteraremos. Pero por eso vamos con tanto cuidado al principio, precisamente para que no pasen estas cosas. Porque la chica esta de Bélgica sí que me dijo que habían asistentes masculinos que habían abusado de usuarias, y entonces no mucho, porque tampoco vamos a decir, no, que esto es el pan de cada día, no es así, pero sí que me dijo que habían tenido algún caso de asistente masculino que había abusado. Por tanto, estamos en un terreno muy delicado y el tema de las responsabilidades, como nosotros no tenemos, porque legalmente no las podemos tener, pero sí que de alguna manera, en última instancia, aunque sea a nivel ético, sí que nos sentimos responsables. ¿Qué? Espera, a ver. Bueno, vamos a dar casi paso al café, pero a ver si yo que organizo no voy a poder preguntar dos cositas, que estoy muy intrigada. Luego, si queréis, hablamos en el café, encantados. Es una pregunta solamente que creo que te puede interesar a personas con discapacidad. Quiero decir, ¿habéis pensado en la asistencia sexual para dos personas con discapacidad física? Sí. ¿Alguien que ayude a alguien a poder tener la relación? De hecho, ya se ha hecho esto también. Ya, o sea que ese tema sí que lo tocáis también. Es que me parece importante también para personas que tienen pareja con otra discapacidad. De hecho, a nivel ya más terapéutico, en Inglaterra, en Estados Unidos, se creó la figura del surrogate, que es el sustituto sexual, una persona que se pone en arena, ¿no?, para enseñar a las personas. Es una figura que ya existe a nivel más terapéutico, ¿no? Pero sí que lo hemos hecho, y con discapacidad intelectual también. Con discapacidad intelectual también. Pues nada, si no hay... Es que no tenemos tiempo, lo siento mucho. Si ahora en el café queréis abordarles y atacarles, pues están aquí, así que creo que se dejarán. Vamos a salir a tomar el café 5 minutitos o lo justo y volvemos a entrar.